Mi nombre es Cristel Pérez Pinto, yo soy psicóloga y hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la diversidad corporal, vamos a hablar del vínculo con uno mismo, con una misma, y creo que es un tema que si bien muchos no se pudieron conectar, creo que deberíamos darle como una vuelta, ¿no? Como un poco lo que nos pasa como sociedad con respecto al cuerpo, lo que nos pasa como sociedad con respecto a que cómo nos vemos en el espejo, cómo nos tratamos. Y vamos a ver que en términos de lo corporal, ¿no es cierto? Eh, Diversos filósofos han tratado el tema del cuerpo, ¿no es cierto? Como un gran tema, como una gran temática. Hemos visto, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, Descartes citó, ¿no es cierto?, el cuerpo como separado de la mente en algún minuto. Entonces eso también tiene implicancias en cómo nos vamos a vivir. Luego eso fue desechado ya con los filósofos, por ejemplo, Merleau-Ponty o Heidegger, que dijo que el cuerpo estaba ligado a la mente y a la experiencia, que éramos seres arrojados al mundo, seres arrojados al mundo a vivir una experiencia encarnada. Por tanto, darle énfasis a lo que es el cuerpo, cómo nos vamos a experienciar nuestro cuerpo, cómo nos vamos a vivir, es absolutamente relevante e importante. Entonces tenemos que ver desde cuándo viene, ¿no es cierto?, el tema de la concepción de la corporalidad. Mira, es absolutamente evolutiva, ¿sí? Y nosotros cuando somos bebés, ¿no es cierto?, nos vamos a relacionar con el cuerpo de una manera absolutamente sensorial. El mundo se va a descubrir a nosotros a través de los sentidos, a través de la oralidad, a través de cómo el bebé, ¿no es cierto?, va interactuando con el mundo a través de sus manos, de los ojos, de los sentidos, de la escucha, y va a ir desarrollando conductas para vincularse con un otro, es decir, para poder sentirse en el cuerpo a través de un otro. Luego en la infancia, eso se va a mantener y ya durante toda nuestra vida también, pero vamos a ir viendo que la percepción de nosotros mismos, ¿no es cierto? La percepción del género, de cómo nosotros nos vamos a ir construyendo a través del cuerpo, es algo bastante relevante. Y muchas de esas veces el modelamiento en relación a la crianza de los padres es importante para ver cómo yo también me voy a vivenciar del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que siempre pasó y me demostró su amor por la comida y me demostró su amor porque ella, ¿cierto?, me alimentaba muy bien, muy probablemente yo me voy a vivir el cuerpo como una forma de cariño, la alimentación como una forma de cariño, ¿no es cierto? Y desde ahí nos vamos a ir construyendo en la imagen de cómo nos vemos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En la adolescencia, el cuerpo pasa a ser, ¿no es cierto?, una fuente de identidad. En la adolescencia en general empiezan a aparecer los tatuajes, empiezan a aparecer cómo yo me voy a diferenciar del otro, cómo voy a formar mi autoconcepto y el cuerpo empieza a tener relevancia, se empieza a desarrollar las características sexuales secundarias de cada uno y empezamos a vincularnos con las personas que nos parecen atractivas a través del cuerpo, ¿no es cierto? En la adultez ya el cuerpo como un concepto de vinculación y decisión, como yo también me voy a vivir el cuerpo de una manera que me parezca lo más o menos sana, ¿no es cierto? Y desde ahí poder ir dándole un poco de sentido a la experiencia. Y en la vejez el cuerpo también empieza a ser tema. Las manos, por ejemplo, cuando tú te las miras y empiezas a, eh, a visualizarte que ya el tiempo ha pasado, es algo que es impactante para la mente, es algo que te da un poco de finitud del tiempo y desde ahí también se vivencia el cuerpo de otra manera. Esto fue un plano como muy, muy general desde lo evolutivo, ¿no? Pero me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo concebimos el cuerpo hoy en día? Y para responder esa pregunta, tenemos, ¿cierto?, que ver qué es la imagen corporal, el cómo yo me veo. Reich, por ejemplo, lo evidencia como una representación de cada persona en su mente respecto a su cuerpo. Es decir, cómo yo me voy a visualizar,
Y en esa percepción, en esa representación, van a caber las emociones, van a caber las conductas, van a caber nuestras relaciones y van a caber cómo yo me voy a pensar a mí mismo, ¿sí? El cuerpo anteriormente también era concebido, ¿no es cierto?, como una forma de vincularse con el mundo, pero hoy quiero que podamos detenernos en esta reflexión, ¿no es cierto?, que nosotros nos vivimos y nos experienciamos a través del cuerpo, es decir, somos seres arrojados a la experiencia viviéndonos con el cuerpo, con los sentidos, con la forma en que yo me van a pasar cosas a medida que voy vivenciándome. Otra cosa muy distinta es la apariencia física, que es la forma en cómo me veo, y esto, para controversia de muchos, ¿no es cierto?, está muy mediado por los aspectos socioculturales que han sido construidos evolutivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro concepto de apariencia física y de belleza, ¿no es cierto?, está mediado por lo que nosotros como sociedad hemos construido. Y aquí está peligroso, porque fíjate que en los tiempos de Botero, que es el autor colombiano, si no me equivoco, del cuadro que está ahí, ¿no es cierto? La belleza era eh, conceptualizada como una persona, por ejemplo, una mujer con mayor sobrepeso. Anteriormente, la mujer tenía que tener cierto volumen. Hoy día la mujer, por ejemplo, es conceptualizada con un canon de belleza, ¿no es cierto? Muy en relación a la delgadez, muy en ese tipo de relación. Veo un chat. Ok. Entonces, fíjate que como esta forma que nosotros nos hemos construido en relación a la belleza ha afectado e impactado directamente hacia nuestra autoestima. ¿Y qué es la autoestima, chiquillos y chiquillas? La autoestima es la forma en que nosotros nos apreciamos, la forma en que nosotros nos vinculamos con nosotros mismos, la forma en que nosotros nos queremos, la forma en cómo nos hablamos diariamente. Y esto ha impactado de tal manera que incluso a veces se hace intolerable mirarnos al espejo, a veces se hace intolerable mirarnos en alguna filmación, a veces renegamos un poquito, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos representando. ¿A cuántas o cuántos de ustedes no les ha costado mirarse o escucharse en un video? Fíjate que el mirarse implica una valentía, implica el que yo me acepto y veo que soy, ¿sí? En la realidad. El concepto de belleza es un concepto absolutamente simbólicamente construido, ¿sí? Que eh, de alguna manera nos ha impactado y nos ha trazado un camino de cómo tenemos que movernos en este deber ser, ¿sí? Si van teniendo alguna pregunta, me pueden ir diciendo, pueden ir diciéndola al chat, o ya después, de paso, al final vamos a abrir un espacio para las reflexiones, ¿ya? El cuerpo occidental, por ejemplo, se ha ido construyendo como un modelo absolutamente de negocio, en donde nos venden y nos crean la necesidad de que tenemos que preocuparnos obsesivamente por cómo está nuestro cuerpo, que interesantemente lo venden desde una manera de salud, una manera desde autocuidado y desde una manera que es absolutamente también patologizante, ¿no? La excesiva preocupación tiene que ver también con la insatisfacción constante que yo tengo de mí. Nos han creado una necesidad. Y esto es en términos porque como la inteligencia artificial, por ejemplo, con Instagram, con Facebook, con todas las redes sociales, el modelo de negocio es la atención. Hoy día el modelo de negocio también es el cuerpo, porque es el cuerpo necesario para vivir. Entonces, como nos han creado una insatisfacción constante, esto nunca, todo lo que yo haga por mi propio cuerpo, pareciera que nunca va a ser suficiente. Pareciera que nunca es
o sea, nunca voy a llegar a la meta que me he trazado. Porque cuando llegas a la meta que te has trazado de bajar 5, 10 kilos, después eso también parece insuficiente. Una cosa distinta es la salud. Una cosa es distinta, por ejemplo, que tú quieras bajar de peso por tu salud, para sentirte mejor. Esa es otra cosa. El punto es cuál es la necesidad que hay ahí. Entonces, fíjate cómo también nos han vendido la forma de que perfecta de que tiene que ser el cuerpo, que nos han vendido dolor. Porque todas las operaciones, por ejemplo, las formas, las rinoplastías, las abdominoplastías, las liposucción, conllevan dolor. ¿Cómo vendemos dolor? ¿Sí? Eh, Esa es la pregunta. ¿Cómo se vende el dolor? Y el dolor generando una satisfacción, camuflada con la satisfacción. Entonces, habiendo dicho todo lo que hemos dicho, tenemos que los factores perceptivos van a influir en cómo yo me voy a tratar, en qué es lo que voy a ver al espejo, en qué de alguna manera vamos a fijarnos más. Me voy a fijar en mis imperfecciones, me voy a fijar en lo que soy, me voy a fijar en qué parte me falta por, me voy a fijar en el vacío, me voy a fijar en mis ojos, en qué me voy a fijar. Y desde ahí los aspectos afectivos van a venir a levantarnos, ¿no es cierto? Esta forma de vivirse desde el placer o del displacer constante de uno mismo. Y quiero ligarlo con lo que partí diciendo. La experiencia de displacer entonces es porque nosotros nos vivimos totalmente y constantemente como una forma de que no podemos disfrutar nuestro cuerpo y nuestra vida a la que estamos arrojados en el mundo, ¿sí? Por tanto, el término afectivo y lo perceptivo va también a traducirse en acciones de lo que yo voy a hacer con mi cuerpo. Y fíjate que toda esta construcción reflexiva que hoy día se ha presentado aquí va a venir a ver, nos va a venir a mostrar distintos factores que son predisponentes, incluso, por ejemplo, a, después vamos a ver, a patologizar tanto esta formación del cuerpo, esta forma en cómo yo me vivo la experiencia, que de alguna manera pudiese llegar a un trastorno muy severo, ¿sí? Hay distintos factores que son predisponentes, que por ejemplo los socioculturales, alguien más ha escuchado comentarios, por ejemplo, desde la estigmatización de la gordura, el fat talk que se llama, que de alguna manera cuando está estudiado que si tú criticas constantemente cómo te vives en el cuerpo y cómo eres en relación a tu aspecto corporal y en general cuando tú criticas las gorduras de las demás personas, lo que estás creando en tu propia mente es una representación de lo que tú eres, ¿sí? Hay un dicho que dice, lo dicho habla más de uno que de la otra persona. Entonces, desde ahí, ojo con eso, porque cuando estamos estigmatizando y hablando desde el prejuicio, ¿sí? También nos estamos diciendo y dándonos un mensaje a nosotros mismos. La presión cultural hacia la delgadez, el hombre, por ejemplo, con fuerza muscular, como un símbolo de masculinidad. El hombre debe ser fuerte. Debe, según quién. Siempre que pensemos estas temáticas, debe ser apreciado con perspectiva. ¿Cómo estamos escuchando lo que estamos escuchando? Los modelos familiares, por ejemplo. Excesiva preocupación de los padres por el cuerpo. Tú tienes que ser delgada, tú tienes que comer un poco más, estás muy delgada. Parece que nunca llega a haber una satisfacción. El otro día tenía una paciente que me decía eso mismo, que nunca era suficientemente correcto para los padres. En algún minuto bajó de peso y en algún minuto subió y siempre fue criticada. Entonces, desde ahí, ella se creó una forma de pensarse que nunca era suficiente, que lo que ella hiciera, nada era suficiente. Fíjate cómo eso le impactó en su vivencia. Las críticas constantes a la corporalidad, las burlas, las verbalizaciones, el bullying escolar, los niños hacen mucho desmedro del cuerpo de los otros, de las inteligencias, de las capacidades de los otros también. Y esto va a generar una vulnerabilidad excesiva. Va a generar a que ante cualquier comentario, ante cualquier mirada,
ante cualquier tono de voz, que eso se llama hipersensibilidad, ¿cierto? Voy a entrar en un estado de alerta. Entonces, eso va a predisponer que en algún punto el tema de la corporalidad para mí o para ellos sea un tema. Las características personales, el desarrollo físico y el feedback social, y lo tenemos muy en boga, ¿no? Que es el Instagram, las redes sociales. 10 o 15 pacientes, por lo menos durante este mes, me han dicho, yo me comparo en las redes sociales. Yo veo que los otros están felices y yo no, y me deprimo. Veo que los otros están con un cuerpo divino y yo me deprimo. Comparándote con quién, ¿no? Y va a crear la inseguridad, las experiencias dolorosas en el cuerpo, porque fíjate que ahí entra la angustia. Personas que son víctimas de abuso, por ejemplo, sexual, no se vive en el cuerpo como lo viviría una persona que no ha vivido esa experiencia. Las víctimas de abuso sexual no les gusta que los toquen muchas veces, o a veces se exacerba eso y tienen una hipersexualización. Pero el contacto y la proximidad física, el cómo yo me voy a aproximar al otro es algo importante, es algo que choca con mi vivencia y cómo yo me vivo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjate que todo esto puede traer trastornos de la imagen corporal y alimenticio. La dismorfofobia corporal, es decir, yo me veo mis imperfecciones más de lo que me lo ve el otro. Comentarios, por ejemplo, de la pareja, pero si yo te veo muy bonita, fíjate que yo no me veo así. Porque nuestra imagen nuestra imagen corporal, la forma en que nosotros los percibimos, se empieza a distorsionar. La vigorexia, un trastorno muy actual, ¿no? La forma en que mi musculatura tiene que verse frente al otro, parece ser que nunca es suficiente a pesar de que ya tengo musculatura. La obsesión con el dolor corporal del ejercicio. Los trastornos alimentarios, por compensación o por escasez, ¿no es cierto? Por la sobre o subestimación del cuerpo. La necesidad de perfección y la necesidad de adaptarse parece que hoy día empiezan a emerger cuando tenemos un trastorno de la imagen corporal, cuando tenemos trastornos alimentarios, porque hay una repulsión a lo que es imperfecto. Pero fíjate que cuestionarnos la forma en que nos estamos viviendo desde la perfección, cuando la perfección que es algo absolutamente utópico. La perfección a los ojos de quién. Vemos en la imagen ahí, la niña se ve la nariz más grande cuando la tiene así. Entonces, desde ahí, ¿cómo nos estamos viviendo? Esa es la invitación que se hace hoy en día, ¿no? Ahora, ¿cómo prevenir esto? ¿Cómo prevenir algo que ha entrado a la categoría de salud pública? Que hoy día, en Japón, por ejemplo, las personas se están sacando los párpados para tener los ojos mucho más grandes. Cuando en China hace muchos años, la belleza también era concebida como que tenías que tener el pie muy chiquitito, se deformaba en el cuerpo. Fíjate que no es tan distinto a lo que pasa hoy en día. Y no reflexionamos y nos vivimos en la inmediatez todo el tiempo con que esto está bien. Las apariencias engañan, ¿sí? Las apariencias engañan en tanto esas apariencias se engañan a sí mismas. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Primero, no te compares, ¿sí? El otro día yo hablaba con una adolescente y ella me decía, bueno, pero si todo el mundo se compara, entonces si es que tú no te comparas, tú no estás bien. Fíjate cómo fue el cambio de paradigma. Estamos hablando de un adolescente. Cuando el compararse genera, ¿no es cierto?, mucha ansiedad porque nos comparamos con una persona que nosotros consideramos que es socialmente aceptable, que es socialmente bonita o bonito o bonite, ¿sí? Que es socialmente, pero no necesariamente. Y ahí es ojo con el uso de las redes sociales y la sobreexposición a la información, porque fíjate que eso también es un síntoma. Cuando yo quiero ver todo el rato a esa persona para ser igual
Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que se han hecho cirugías para modificar y verse como un famoso. No quiere decir que tú vas a tener la misma vivencia que esa persona. Los procesos son distintos. El respetar el proceso de cada uno es lo que hace la diferencia. Ni negativo ni positivo, neutral y sin prejuicios. Yo no sé si ustedes han escuchado un movimiento que se llama Body Positive, ¿no? Y uno engancha, porque claro, tiene este discurso del amor propio, ¿no es cierto? De que todos debemos amarnos tal cual somos. Pero fíjate, ¿qué pasa en los días que no te amas? ¿Qué pasa en los días en que no te encuentras bonito o bonita? Parece que eso también genera culpa. Los autores de hoy día hablan de la posición de body neutrality, ¿sí? Somos un cuerpo neutro, estamos aquí para poder disfrutar, ¿no? Para poder disfrutarnos. No, mirémonos sin prejuicio, desde la aceptación. Hay días buenos, hay días malos, es un día a la vez. No es el futuro a la vez, porque fíjate que si tú piensas que tu proceso se va a acelerar y va a estar todo mejor, ¿no es cierto?, en el futuro, dejas de vivir el presente. Fortalece tus vínculos. ¿A qué personas estamos escuchando? ¿A las que nos criticas constantemente? ¿A la que esa crítica no aporta? ¿O estamos escuchando a una persona que realmente quiere nuestro bienestar? ¿O estamos escuchando a una persona que nos apapacha o nos cuida en los momentos en que lo necesitamos? ¿Nos estamos aislando? Esa es otra pregunta también. Porque muchas temáticas que tienen relación con el cuerpo producen aislamiento social y el aislamiento social también produce sentimientos de tristeza y de no pertenecer. Entonces, prevengamos esto. Una forma de prevenir también es hablar de estas temáticas. Hoy día, cuando se sienten en la mesa, cuando estén conversando con su familia, toquen estos temas, porque es la forma de prevenir. Es la forma, porque el lenguaje hace que la mente también se expanda y reflexiona respecto a temáticas que muchas veces consideramos normales. Habla de tus sentimientos. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa con el tema del cuerpo? ¿Te da tristeza? ¿Te da ansiedad? ¿Te da angustia? ¿Qué te pasó con tu cuerpo? La forma de significarse a uno mismo no da lo mismo. La forma en que yo me hablo no da lo mismo. Distingue las particularidades personales que te hacen tú. Una paciente me decía, sí, si yo tengo claro que lo de adentro es lo que cuenta, pero ¿qué es lo de adentro? ¿Por qué tu pareja te elige día a día? ¿Por qué tus amigos te eligen día a día? ¿Por tu apariencia física? Créeme que se necesita mucho más para sostener una relación que la apariencia física. Y lo que te distingue, las fortalezas que te distingue, es lo que te hace pertenecer. Si no tienes con quién hablar dentro de tu núcleo, ok, la psicoterapia siempre es una buena opción. Pero si tienes para hablar, habla de estos temas en familia, porque fíjate que es una forma de cambiar el paradigma de cómo nos estamos viviendo en relación al cuerpo. Y la pregunta más importante, y quiero dejarles también, es el cómo te estás hablando. Yo soy mi crítica más dura. ¿Le hablarías así, de la forma en que te hablas, a una amiga o a alguien que tú quieras mucho? ¿Qué decisiones vas a tomar respecto de tu propia historia, respecto de lo que tú quieres cambiar? Hoy día tú eres el protagonista. Toma decisiones con respecto a lo que quieras cambiar, pero por ti, no por otros. ¿Sí?